La palabra de Dios es como una lámpara para mirar el futuro. Con su luz se pueden leer los signos de los tiempos. Tu palabra cantaré. La vida al ritmo de la palabra. El umbral del hombre para superar la miseria, la enfermedad y alimentarse de sabiduría. Con el Padre Dimas Acuña. Pedimos al Espíritu Santo que venga a iluminar nuestra vida en este momento. Siempre hay que pedir al Espíritu Santo. Ustedes saben que no podemos estudiar la palabra sin decirle a Él que nos ilumine. Nosotros con toda humildad le pedimos a Dios Padre que nos conceda esa gracia de ser iluminados por el Espíritu Santo, porque necesitamos de su luz para poder nosotros profundizar en el misterio de lo que Él quiere comunicarnos. También pedimos que por intercesión de todos los santos y de todos los ángeles, el Espíritu Santo nos ilumine, y de manera especial por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y de San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Muy bien, un saludo muy especial a todos ustedes, amigos, que nos reunimos para hacer la lectio divina, es decir, la lectura orante de la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué texto vamos a elegir? El del domingo, por supuesto, que está tomado de Mateo 25, versículo 1 al 13. Vamos todos a buscar las Sagradas Escrituras inmediatamente. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Nos vamos a ubicar en el contexto. Eso es muy importante tenerlo presente, el contexto del texto. Resulta que en el capítulo 24 comienza, versículo 1, el último discurso del Evangelio de San Mateo, que se llama el discurso escatológico. El discurso escatológico se refiere a la reflexión que los antiguos, incluso antes de Cristo, comenzando por la apocalíptica en el libro de Daniel, hablan de el fin de los tiempos, el fin de la historia, y siempre en el lenguaje apocalíptico se vale de imágenes y símbolos para hacernos entrar en una realidad bastante compleja y profunda. Usted toma el capítulo 24 y en el capítulo 26, versículo 1 dice: ¿cuándo acabó todos estos discursos? Seguía uno se pregunta, ¿cuáles discursos? Todos los discursos que usted acaba de escuchar, que comienza el capítulo 24, versículo 1, primer discurso. Después viene el versículo 4, el comienzo de los dolores, segundo discurso. Tercer discurso, la gran tribulación. Cuarto discurso, la venida del Hijo del Hombre, versículo 26 al 28. Versículo 29, resonancia cósmica de la venida. Siguiente discurso, parábola de la higuera. O sea, ya llevamos ¿cuántos discursos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, séptimo discurso, estar alerta para no ser sorprendidos. Séptimo discurso. Octavo discurso, parábola del mayordomo, versículo 45. Y el capítulo 25, 1, sería el discurso número ¿qué? A ver, octavo. Entonces vamos a contar nuevamente para que ustedes sepan por qué en el capítulo 26, versículo 1 dice cuándo Jesús terminó estos discursos. Si quiere, toma un bolígrafo y escriba 1, después escribe 2, donde le dije el versículo 4, en el versículo 15 escribe el tercero, en el versículo 26 escribe el cuarto, en el 29 escribe el quinto,
en el 32 escribe el sexto, en el 36 escribe el séptimo discurso, son discursos muy breves. Octavo discurso, parábola del mayordomo. Capítulo 25, el noveno discurso, hasta el versículo 13, porque en el versículo 14 comienza el décimo discurso, que son las parábolas de los talentos. Y en el versículo 31 está el discurso décimo primero, que es el discurso que nos propone la liturgia hoy. No, Señor, porque yo dije capítulo 25, versículo 1 al 13. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que estos 11 discursos fue lo que dijo Jesús y que constituyen ese cuerpo que se llama, ese cuerpo literario que se llama el discurso escatológico. Bueno, ya después de ubicarnos en el contexto, ahora vamos para el capítulo 25, versículo 1 al 13. Aquí está. Se llama parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Tiene 13 versículos. Este capítulo 25, 1 al 13, comienza diciendo que 10 doncellas fueron con sus lámparas. Vayan rayando la palabra lámparas. Primero, miren qué les llama la atención. Por ejemplo, la palabra lámpara aquí es importante y la palabra esposo. Ya. También dice con el reino de los cielos. Esto llama la atención porque podemos preguntarnos qué significa el reino de los cielos. 10 doncellas. La palabra doncella también es importante. Esto hay que tenerlo presente. Ahora, vamos primero con el reino de los cielos, reino de Dios. Usted se hace una pregunta. Pablo, Jesús no define el reino, no lo define en ningún momento. Jesús sí nos presenta el reino a través de imágenes. Este es un ejemplo, el que tenemos ahora, 10 doncellas, y nos invita a nosotros a profundizar. Sin embargo, nosotros sabemos que el reino de Dios, según Pablo, porque Pablo sí lo define en la carta a los Romanos, Romanos 14, versículo 17, porque al fin y al cabo el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino justicia, paz y alegría. Justicia, paz y alegría. Esas son palabras que vamos a tener presente aquí. Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y alegría. ¿Se da cuenta? Que nosotros, cuando estamos viviendo estas tres realidades, estamos en un estado. ¿Y qué significa vivir en la justicia? Justicia significa no hacerle trampa a nadie, no engañar a nadie, no cometer fraudes. A estas cosas el mundo le llama habilidad, incluso para los negocios, para hacer trampa. Está fuera del reino de Dios, fuera del reino. Ahora, cuando tú vives la justicia te da paz. Porque cuando tú haces trampa, cuando tú engañas, tú no puedes estar tranquilo. Vives angustiado. Yo hice esto o fui infiel y la angustia se adueña del corazón. Hay un acto de injusticia. Por eso el reino comienza por la justicia. El Evangelio de Mateo 3:21 dice Jesús a Juan el Bautista en el momento del bautismo: dejemos que se cumpla toda justicia de Dios. Así que también el Señor dice que lo más importante de la ley son tres cosas, entre ellas aparece la justicia. Mateo 23:23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Primero, la justicia, la misericordia y la fe. Hoy, otra vez, justicia, misericordia y fe. Mateo 23:23.
O sea, en las dos aparece la justicia siempre primero. Es decir, estamos apenas en la experiencia del reino de Dios. Por lo tanto, muchas personas no viven en la experiencia del reino, es decir, en la paz y en la alegría. Viven desesperados, angustiados, con muchas angustias, porque temen ser descubiertos por las acciones malas que están realizando. Y eso pasa. Pues pienso, por ejemplo, en una persona que, en un novio, tiene su novia y de pronto, vamos a hacer aquí, aplicando esto, comete un acto de injusticia, es decir, una trampa, infidelidad, ya no puede estar tranquilo. Y por eso pierde la paz y pierde la alegría. Ya no está viviendo la experiencia del reino. Está fuera, no porque Dios lo haya condenado, no porque Dios quiera que esté fuera, Dios quiere que vivamos en su reino. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Ahora, ¿qué pasa? Sigamos meditando la palabra de Mateo 25, 1 al 13. Dice que en el reino de los cielos sucedió con 10 doncellas. O sea, ya Jesús dice, ¿cómo es el reino de los cielos? Tienes que ser como las doncellas que tenían sus lámparas para recibir al esposo. ¿Qué significa lámpara? Inmediatamente nos vamos a ir para el libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Proverbios 20, 27. ¿Y qué dice el libro de los Proverbios 20, 27? Que la lámpara es el espíritu del hombre. Esto me encanta, porque aquí dice, el espíritu del hombre es lámpara de Dios. Bonito. ¿Y qué significa entonces una lámpara? Es aquello que tiene luz. Que tiene luz. Y por lo tanto, Jesús te está diciendo, si tú estás en el reino de los cielos, tienes que tener tu lámpara encendida. Ya, para recibir al esposo, es decir, para contemplar el rostro de Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Que 5 fueron precavidas. Sí, podemos profundizar más aún en esto de lámpara. Me encanta. Gracias. También nos podemos ir para el Salmo 118, versículo 105. Es el salmo más largo que hay. Es hermoso porque ese salmo tiene todo el alefato, 23 alusiones del alefato, y todas están haciendo alusión a las Sagradas Escrituras. Y entonces dice el Salmo 118 o 119, 119, entre paréntesis 118, versículo 105. Tu palabra es lámpara para mis pasos, luz para mi sendero. Ok, ya nos está dando otra clave, porque nos está diciendo que el Espíritu es una lámpara, pero también es una lámpara la palabra de Dios. Es decir, que estas doncellas tienen que tener el Espíritu dispuesto y la palabra de Dios dándole también esa luz, iluminándolos. O sea, esto es una fiesta de luz, totalmente. Pero usted se puede trasladar para el Salmo 18, versículo 29. Salmo 18, versículo 29 dice, tú, Yahvé, eres mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Esto es de muerte lenta. O sea, el espíritu del hombre es lámpara, la palabra de Dios es lámpara, pero ahora el Salmo 18, versículo 29 dice, tú, Yahvé, eres mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. A mí me gusta la palabra lámpara, me encanta, me parece, esta palabra es árabe. Y también tenemos en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios 6, 23 dice, porque la orden es lámpara
Una orden es lámpara y la enseñanza es luz. Tenemos muchas conclusiones cuando decimos que estas doncellas tenían sus lámparas y tenían que ir a recibir al esposo, y 5 de ellas eran precavidas o sensatas y las otras 5 no lo eran. Las que no fueron precavidas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Y aquí aparece algo muy importante, y el aceite está relacionado con la unción del Espíritu Santo. Lo sabemos por Isaías 61, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. La unción siempre está en relación con la presencia del Espíritu. Así que estas jóvenes que no eran precavidas, sino insensatas, se quedaron sin el aceite en sus vasijas y también con sus lámparas. ¿Esto qué quiere decir, amigos? ¿Qué te está enseñando Dios ya con esto? Primero, que tienes que echarle aceite a tu lámpara. Segundo, que la lámpara es la palabra de Dios. También tienes que ser iluminado por Él. Y ahora, existe una lámpara que alumbra todo, que es Yahvé. Lo acabamos de ver también. Pero también dice que la orden es una lámpara y que la enseñanza es lámpara. Qué bonito, ¿verdad? Así que nosotros sabemos por qué estas personas se confiaron y no fueron capaces de ir más allá. De ir más allá es buscar siempre al Espíritu Santo, siempre. Tú no puedes mantener tu lámpara encendida, tu espíritu, sin la unción del Espíritu Santo, sin la oración. Es necesario que tú ores pidiendo el Espíritu Santo. Hay que pedirlo. Ahora dice la palabra que se demoraba el esposo. Esto es muy importante porque esto está haciendo alusión en los primeros siglos a las comunidades primitivas con la llegada de Jesús. Pero nosotros tenemos que actualizar con la ayuda del Espíritu Santo ese acontecimiento, porque es también la llegada de Jesús a nuestras vidas en lo cotidiano. Les dio sueño. ¿Y qué significa el sueño? El sueño significa dejar de orar y abandonarse en las manos del destino, que suceda lo que quiera. ¿De dónde sacamos eso? Del mismo Evangelio. En San Lucas, capítulo 22, versículo 44, y sumido en agonía, insistía más en oración, mucho más. Su sudor se hizo como gotas de espesa de sangre. Levantándose de la oración, vino donde estaban los discípulos, los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Eso le pasó a estas. Se durmieron y se dejaron llevar por la suerte del destino. A medianoche, la noche estaba en su máximo, medianoche, se oyó un grito: ya llega el esposo, salgan a recibirlo. La noche es la negación de Dios. Y sucede muchas veces en nuestra vida que por abandonar la oración, las tinieblas se hacen más densas en nuestra existencia. Y así que estas mujeres, cuando llegó el esposo, no pudieron salir a recibirlo porque estaban sin aceite. Ahora, fíjense lo que sucede. La noche, como les digo yo, es la presencia del mal a través de las tinieblas. Y entonces las doncellas se despertaron y prepararon sus lámparas. Las que no habían sido precavidas, que si se les estaban apagando las lámparas, que si les podían dar un poco de aceite. Pero resulta que muchas veces nos sucede así cuando nadie se prepara para enfrentar un momento difícil. La muerte de un ser querido, nadie. O la quiebra de un negocio, o la traición, un abandono. Nadie se prepara para eso. Pero sí tenemos que mantenernos en oración para que cuando llegue una situación como estas, nosotros podamos salir con la lámpara a enfrentar las densas tinieblas.
¿Qué pasó? Que las precavidas dijeron, no podemos, no es que sea egoísmo, pero es que si les damos el aceite a ustedes, se acaba el de nosotros. Es mejor que vayan a la tienda a comprarlo. Pero eso lo pudieron hacer mientras se durmieron. Sabiendo que no tenían aceite, han podido ir a comprar el aceite. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué las otras se durmieron? Las otras se durmieron, sí se durmieron, pero tenían la lámpara con aceite. Es decir, no abandonaron en sí la oración. Ellas estaban preparadas con la unción del Espíritu Santo. Estaban preparadas con las oraciones que ya habían realizado. Una cosa bien interesante y bien bonita, y es que mientras iban a comprarlo llegó el esposo. Y las que estaban preparadas, porque aparece varias veces la palabra prepararse, entraron al banquete de bodas y se cerró la puerta. Y el banquete de bodas en los evangelios está referido a la Eucaristía. El banquete de bodas es la Eucaristía. Y ya inmediatamente nos está dando una señal hermenéutica, si se puede decir así, o interpretativa, o unos signos para nosotros poder ahondar más. ¿Cuál es? Que siempre hay que preparar nuestro corazón, nuestro ser, con la unción del Espíritu Santo, con el silencio, para recibir la palabra, que es una lámpara, para recibir a Cristo, que es la lámpara, que es la luz del mundo, que se hace presente en la Eucaristía, para recibir la enseñanza que nos da el sacerdote a través de la homilía, para ser iluminados con respecto a nuestra existencia. ¿Y qué sucede? Que cuando el Señor llega y se manifiesta en la Eucaristía, nosotros podemos contemplarlo y nosotros podemos sentirlo. Ir con la lámpara apagada a la Eucaristía es no tener prudencia, por ejemplo, con el silencio, estar hablando con el celular, estar escuchando salsa, vallenato, haciendo ruido antes. Por eso es importante llegar un poco antes en la Eucaristía, para poder tener tiempo de estar en intimidad con el Señor, en el silencio, porque cuando se dé el momento de la manifestación de nuestro Señor a través de la palabra y a través de su presencia eucarística, podamos contemplarlo y podamos ser iluminados por esa luz que irradia su rostro. Y eso sucede cada vez que nosotros llegamos a la Eucaristía. Pidámosle al Señor que nos ayude y que hoy nos ayude a ser sensatos y a valorar esta manifestación del Señor en el banquete que nos comunica su presencia y su amor. Amén. La palabra de Dios es como una lámpara para mirar el futuro. Con su luz se pueden leer los signos de los tiempos. Tu palabra cantaré. La vida al ritmo de la palabra. El umbral del hombre para superar la miseria, la enfermedad y alimentarse de sabiduría. Con el padre Dimas Acuña.